que aprendamos el comportamiento serológico materno, ese es un punto fundamental, que sepamos cómo vamos a diagnosticarlo y saber y discutir si vale la pena o no hacer un tamizaje. Conocer cómo sería una ecografía anormal, los hallazgos anormales que podríamos tener clásicos en el desarrollo de esta enfermedad. Y por último, saber si hay posibilidad de tratamiento con este tipo de casos. En general, el citomegalovirus es una infección que, como ustedes saben, es altamente frecuente. Si miramos las cifras estadísticas de todas las infecciones perinatales, estaríamos hablando del 1 al 3%. Y las que causan afectación fetal, es decir, que pudieran considerarse un caso malformativo, estaríamos hablando solamente del 2%. De todas esas infecciones perinatales, el citomegalovirus es la más frecuente de todas, pero con todo y que es la más frecuente, solamente ocupa el 0.68% de la frecuencia. O sea, es muy baja la prevalencia y adicionalmente son muy pocos los casos que nosotros vamos a ver. Sin embargo, siendo la más frecuente, por eso determinamos la reunión del consenso. Acá están algunos de los especialistas que se reunieron, representantes de cada una de las regiones, y esta es la portada. En esta página web que ustedes ven ahí, que es la página de la Federación Colombiana de Perinatología y Medicina Materno-Fetal, pueden bajar el documento completo. Es un documento extenso, pero creo que didácticamente está bien escrito con el fin de que ustedes tengan unas nociones acerca del tema. Como ya les dije, es una de las causas más frecuentes de infección congénita, y la importancia no tanto es ese 0.64% a 68%, que pues ya vimos que es casi nada, sino que de todas las infecciones es la que más secuelas va a dejar específicamente en términos neurológicos. Es la que más secuelas en sordera neurosensorial, en ceguera y en alteraciones, sobre todo a nivel de hidrocefalia y problemas neurológicos y desarrollo cognitivo. Esa prevalencia va a cambiar de acuerdo a la geografía, y hay diferentes prevalencias expresadas de acuerdo a la estadística de los diferentes países. Pero fíjese acá, simplemente para llamar la atención, si comparamos toxoplasmosis, sífilis, hepatitis B, otras cosas que conozcamos o que conocemos un poquito más, fíjese que la prevalencia es mucho menor que lo que tenemos en el 90% en Sudamérica, prevalencia que va a cambiar de acuerdo a la población que nosotros manejemos por la alta universalidad de la infección. Esta infección puede atacar todas las poblaciones, no tiene una predilección específica por unos grupos de riesgo, pero sí se ha descrito algunos factores que son comunes a las infecciones: hacinamiento, madres comunitarias, jardines infantiles, inmunosupresión, trasplante renal, HIV-Sida. Cualquiera de estas situaciones es una situación de riesgo para la paciente embarazada que hace que sea una situación que nos determine un problema de salud. Este es el mapa que aparece en la Organización Mundial de la Salud para los datos que tenemos para infección por citomegalovirus en el mundo. Llama la atención, los que están en blanco no tenemos datos específicos, en Colombia no los tenemos. El único estudio que nosotros logramos revisar acerca de una prevalencia en Colombia ha estado en población infantil y en neonatos, fue hecho en la Universidad del Bosque en Bogotá, pero no son unos datos publicados en una revista indexada, luego no lo pudimos incluir dentro de la revisión final. Pero fíjese usted cómo dentro de los países que estamos viendo, los que lo reportan tienen una alta tasa de esta representación. Brasil, Chile, no tenemos, como les digo, cifras de otros lugares. Lo primero que nosotros optamos dentro del consenso fue valorar la clasificación, y estas son las definiciones claras que tenemos que manejar cuando hablamos de infección por citomegalovirus. Entonces habríamos de una primaria, secundaria, ahí la tienen, y la congénita, también motivo del interés de este consenso, estaría dada por la afectación que puede tener el feto, que puede ser malformativa o no malformativa, y a la cual nos vamos a referir en el área del diagnóstico. Fíjense que acá estamos viendo cómo las manifestaciones clínicas muestran que la mayoría de los casos son asintomáticos, no solamente en el adulto o en la mujer embarazada que la padece, sino también en el recién nacido. Va a haber un 10 a un 15% que presenta síntomas. Los síntomas son inespecíficos completamente cuando aparece la mujer embarazada. Luego nosotros generalmente no vamos a hacer ningún tipo de prueba diagnóstica en estas pacientes. Aparece como una mononucleosis, como una virosis inespecífica, una paciente con sintomatología respiratoria y probablemente con una sintomatología gastrointestinal que además es autolimitada. 2 o 3 días después, con un manejo sintomático, vamos a tener una paciente completamente recuperada en su hogar. El problema es esto: no la reconocimos, no la buscamos, luego vamos a tener unas secuelas que son para ambas, tanto para la asintomática como para la sintomática, pero de las pacientes o de los nenes que presentaron síntomas al nacimiento, si no hay un reconocimiento adecuado de los mismos, vamos a tener una mortalidad cercana al 30%.
Este es el algoritmo de diagnóstico que aparece en el consenso, en donde básicamente lo que hacemos es reconocer los síntomas, mirar los factores de riesgo, buscar si la sintomatología es clara, y ya cuando determinamos eso y sospechando la posibilidad de infección, hacemos una IgG y una IgM. Igual que en cualquier infección, valoramos la IgG en términos de la agudeza de la misma, y obviamente recuerden que esta es la que permanece positiva durante el resto de la vida, que es la que marca, por supuesto, la inmunidad de memoria. Y la IgM, como vemos en la gráfica, pues es la que nos va a marcar fundamentalmente la infección aguda. También, por supuesto, tenemos la posibilidad de hacer la avidez, en la cual vamos a determinar en general entre 4 y 6 meses la verdadera antigüedad de la infección. Con esto vamos a poder saber si la infección fue antes del embarazo o si fue en una época en la cual la infección pueda ser malformativa. En este orden de ideas, si tenemos 3 a 6 meses, de acuerdo al laboratorio y de acuerdo a los test de avidez que vayamos a revisar para poder determinar la antigüedad, pues definitivamente la época en la cual haríamos este test diagnóstico debería ser más o menos en la semana 20, donde la mayoría de los estudios nos muestran esa sensibilidad y especificidad que vemos allí. Entonces, en términos generales, si nosotros tenemos una IgG positiva, una IgM positiva y tenemos una IgG de avidez baja, estaríamos sospechando que la infección fue frecuente, estaríamos más o menos entre la semana 18 y 20 de embarazo y estaríamos indicando, por supuesto, una amniocentesis. La amniocentesis lo que busca es mirar la tasa de replicación viral que tengamos en la orina del feto, buscar si hay una afectación malformativa y por eso haríamos una ecografía, y fundamentalmente después de esto haríamos la PCR. Si la PCR es positiva y el feto está malformado, haríamos una afectación fetal no malformativa. Si la PCR es positiva y vemos algún estigma dentro de los signos clínicos que encontráramos en una ecografía, ya hablaríamos de una afectación fetal malformativa y tendría un enfoque un poco distinto que ya vamos a ver. Haríamos entonces una ecografía morfológica que ojalá se haga en la misma época en la que estamos sospechándolo. Sin embargo, aunque estas son las fechas más importantes para lograr la mejor sensoespecificidad, la mayoría de las pacientes que vemos en nuestras unidades materno-fetales son remitidas tardíamente, 25, 26, hasta 30 semanas. Si bien la mayoría de los estudios habla de que deberíamos hacer la amniocentesis hacia semana 20 cuando tenemos la mayor sensoespecificidad, el mayor porcentaje en nuestras unidades materno-fetales, como les dije, son remitidas tardíamente y se quedarían sin un diagnóstico. Luego, un cambio importante que hicimos de nuestro consenso es determinar que el grupo de medicina materno-fetal, independientemente de la edad gestacional al cual nos estamos enfrentando, así sea avanzada, determina si el beneficio es mucho mejor en términos del tratamiento posible que le podamos dar a ese bebé, de hacer o no hacer la amniocentesis. Por lo tanto, podríamos tener pacientes intervenidas a semana 28, 30, de acuerdo al criterio del perinatólogo o del grupo de expertos. Adicionalmente, tendríamos que buscar dentro de esa amniocentesis, si es posible, mirar otro tipo de infecciones concomitantes, toxoplasmosis, parvovirosis, entonces hacer un estudio clínico completo. Es decir, esta paciente ya debe estar siendo vista en una unidad de medicina materno-fetal donde se enfoque de una manera integral el paciente y busquemos otras cosas. ¿Cómo le reportan a usted la PCR? A usted la PCR se la reportan en positivo o negativo para citomegalovirus y le dicen cuántos millones de copias se está dando por centímetro cúbico, que es lo que vemos acá. ¿Cuándo es importante o cuándo es verdaderamente positiva la PCR? Cuando tenemos más de 1 millón de copias por centímetro cúbico. A veces son incontables, entonces a usted le reportan del laboratorio de genética que son muestra positiva, incontables, asume uno que tiene más del 1 millón de copias por centímetro cúbico. El siguiente punto fundamental es saber si hacemos un tamizaje para esta infección, como lo hacemos para otras cosas, discutible por supuesto en todas las infecciones, específicamente para hepatitis, para HIV o para el mismo toxoplasma. No existe ninguna entidad internacional, el CDC de Atlanta, ni la COG, ni los colegios internacionales neozelandeses o cualquiera que usted se imagine, incluyendo el Ministerio de Protección Social en nuestro país, que indique un tamizaje para citomegalovirus. En ese orden de ideas, al no tener un tamizaje específico, pues definitivamente no estaría indicado dentro del embarazo realizar un tamizaje prenatal ni un tamizaje en primer trimestre como podríamos hacerlo para otras infecciones. Algunos países como Australia y Nueva Zelanda
toman una muestra de suero, que generalmente la están tomando para cualquier tipo de examen que hiciste dentro del primer trimestre, y guardan ese suero durante un año. Tienen unos bancos de suero similares a lo que hubo acá en el Instituto Nacional de Salud con la infección por Zika, en los cuales guardan ese suero durante un año, y en caso de que durante la gestación aparezca algún signo o alguna característica que sospeche la infección, van al suero de la señora que está guardado y le corren una IgG y una IgM para poder sospechar o no el citomegalovirus. Por supuesto, esto sale supremamente costoso y para países como el nuestro no sería costo efectivo. La otra posibilidad es que yo reciba a mi paciente desde el punto de vista de la consulta preconcepcional y le haga una IgG para tamizarla con citomegalovirus, situación que ocurre en la mayoría de las pacientes que nosotros vemos preconcepcional, salvo que el porcentaje de pacientes preconcepcionales que nosotros vemos en nuestra práctica es muy bajo, o esa paciente que va a estudio de infertilidad donde casi que por rutina se le va a pedir el citomegalovirus. El otro caso es la paciente que llega en primer trimestre, se le pide el citomegalovirus, la IgG, si da negativa, entonces se busca el proceso de seroconversión durante el embarazo pedido por cada trimestre. Eso sería como el modelo normal de tamizaje que generalmente, como les dije, no lo hacemos y no está mandado. Existe un segundo paso, una segunda posibilidad para tamizar nuestras pacientes y es hacerlo en 2 pasos dirigidos. Es decir, buscamos esas pacientes que tengan algún factor de riesgo de los que discutimos al principio, pero principalmente aquella señora que es madre comunitaria, que trabaja en un jardín infantil, que tenga todas estas características, específicamente la de hacinamiento, en la cual definitivamente sabemos que el citomegalovirus está de una manera importante. A estas pacientes les podría yo hacer un tamizaje dirigido, pero no sería un tamizaje universal como el que se planteaba en la primera posibilidad. Otra posibilidad que se plantea en la literatura mundial es esta. Uno recibe la paciente y uno debería hacer de una vez en semana 20 un tamizaje, pero directamente con IgG de avidez. ¿Qué problemas tiene el IgG de avidez? Que el IgG de avidez, como su nombre lo indica, necesita que la IgG ya sea positiva. Si yo hago un tamizaje con IgG de avidez y no pido la IgG, va a haber un porcentaje de pacientes que depende de la seroprevalencia de la región o del país donde me encuentre, que me va a dar positiva o no en términos estadísticos. Eso significa que tengo una gran cantidad de recursos que puedo estar desperdiciando en ese momento. Por ejemplo, si yo me encuentro en Estados Unidos, la seroprevalencia, es decir, la primera vez que vamos a tener el contacto del citomegalovirus con la población estaría más o menos en el 90% a los 18 o 19 años. Los estudios de seroprevalencia en Colombia nos están mostrando que la primera vez que un niño o que una mujer tiene el contacto con el citomegalovirus estaría más o menos a los 2 a 4 años. Significa que la gran mayoría de nuestras mujeres ya presentarían esta IgG positiva, luego nos serviría esta posibilidad dentro del tamizaje. Sin embargo, entonces necesitaríamos otra manera de evaluar esta infección por citomegalovirus y tendríamos que considerar la reinfección o la infección por otras cepas que también encontramos, está escrito dentro de esta posibilidad. Y la última manera en que yo pudiera tamizar a estas pacientes es las que hacemos en la mayoría de unidades de medicina materno-fetal. A usted le llega una paciente que tiene unos hallazgos específicos dentro de la ecografía detallada, unos hallazgos específicos en el sistema nervioso central. No hay ningún hallazgo en el feto que sean patognomónicos del citomegalovirus, sin embargo, sí, con la experiencia va uno encontrando ciertas calcificaciones específicas en sustancia blanca, los quistes acá ependimarios, quistes alrededor del tálamo, que son más sospechosos de una infección que de otra. Y, por supuesto, si vemos un feto hidrópico con toda esa reacción retículo-endotelal que vemos en la mayoría de las infecciones perinatales. En ese orden de ideas, entonces, a este caso sí le correríamos directamente o una IgG-IgM con IgG de avidez, o lo otro que podría uno hacer, si lo justifica plenamente, es que si la malformación o las características que vemos dentro de las condiciones fetales evaluadas en ese momento, podríamos hacer directamente una PCR para citomegalovirus, lo cual nos llevaría directamente al diagnóstico. O sea, no estaríamos haciendo el tamizaje por pasos, sino que haríamos un tamizaje dirigido. En conclusión, nosotros al responder esta pregunta diríamos, no está indicado el tamizaje, si estamos sospechándolo, debemos enviarlo a una unidad de expertos. ¿Y cuál es el principal argumento para esto? Es que si no tengo un tratamiento o una conducta a modificar que sea lo suficientemente avalada a la luz de la evidencia con el fin de evitar esas malformaciones o la infección por citomegalovirus, pues definitivamente no sería necesario que yo hiciera todo este pool de situaciones paraclínicas para buscar las pacientes de alto riesgo, ya que no tendría algo para ofrecerles después.
No tengo una vacuna y eso es lo más, digamos, grave al respecto. Si yo tuviera la vacuna, el tamizaje me funcionaría perfectamente, o si tuviera la posibilidad de un tratamiento, ítem que vamos a discutir un poco más adelante. En términos de vacunas, estamos supremamente crudos. Si revisamos la literatura mundial, hay más o menos 2.200 papers que hablan del estudio o la investigación acerca de la vacuna para el citomegalovirus. Traje este ejemplo que es el más frecuente, que salió ahorita a principios de este año, en donde definitivamente, en conclusión, nos están mostrando que todavía no tenemos una vacuna lo suficientemente potente y que no se va a producir en los próximos, digamos, meses en el mundo. Acá simplemente para mostrar unos trabajos que hemos hecho y presentado en diferentes congresos internacionales, uno de coinfección. Siempre que tengamos el citomegalovirus debemos buscar otras coinfecciones en el feto, específicamente toxoplasmosis. El de acá, que el feto no solamente necesita el tratamiento que se plantee a nivel de gamma globulina o de antiviral, sino que necesita otras cosas. Si tiene un derrame pericárdico, tenemos que tratar el derrame pericárdico. Si es un feto hidrópico, tenemos que tratar el hidros fetal. Si es un feto anémico, tenemos que transfundirlo. Aquí básicamente demostrando cómo con tratamiento específico podemos encontrar de manera observacional unos cambios en los hallazgos específicamente malformativos y por supuesto la posibilidad que nosotros tendríamos de ofrecer tratamiento. Uno de los ítems más discutidos dentro del consenso es fijar cuál es el tratamiento específico ideal para el citomegalovirus, y si la pregunta fuera específicamente esa, pues la respuesta es no. No hay un tratamiento específico, no existe la suficiente evidencia dentro de la literatura médica que nos indique una u otra, y vamos a discutir algunos medicamentos para eso. Los antivirales que se han planteado dentro de la infección viral como una posibilidad, pues definitivamente en el embarazo no están indicados. Cualquiera de estos que miremos, excepto el valaciclovir, todos han demostrado que tienen alteraciones teratogénicas en el feto y que definitivamente también tienen algunas alteraciones específicamente renales en la madre. Es decir, son situaciones que además son dosis independiente. Puede pasar con una dosis baja como con una dosis alta y la paciente puede terminar algunos problemas específicos. El ganciclovir ha demostrado que es altamente genotóxico y que produce y que está contraindicado en el embarazo. Sin embargo, encontramos algunos artículos que nos mostraban la efectividad en algunos estudios observacionales y de reporte de caso. Sin embargo, ninguno de los artículos actuales recomienda el uso de antivirales para ninguna situación clínica en la cual se comprometa el citomegalovirus. Este es un artículo que fue publicado en Europa en el año 2016, donde básicamente con el uso de valaciclovir ellos demostraron que a esa dosis que dice ahí podríamos tener una disminución de la tasa de replicación viral y por lo tanto una disminución de las manifestaciones clínicas que podría tener en el feto. Sin embargo, fue un estudio de una serie de casos que no presentó una aleatorización adecuada, por lo tanto no permite hacer ningún tipo de recomendación al respecto. Esta fue una revisión de Asma Khalil y Yves Bill hace un par de años, año 2017, en donde básicamente reúnen todo el material bibliográfico que se había publicado hasta ese momento y no dan ninguna conclusión específica con respecto específicamente al tratamiento. Hablan de las posibilidades tanto de la gamma globulina como del antiviral, pero para ninguno dan una conclusión y comentan, como todo este tipo de estudios, que todavía se necesita mucho más evidencia para este respecto. ¿Qué dice la Sociedad de Medicina Materno-Fetal Americana en el reporte del 2016? Que no está indicado el uso de ningún antiviral y que básicamente lo tendríamos reportado para sus poblaciones en las cuales se está investigando, pero específicamente con los antivirales no estaría indicado ni siquiera la posibilidad de más investigación a este respecto. El otro espectro que podríamos nosotros evaluar dentro del tratamiento para el citomegalovirus estaría dado en el uso de la gamma globulina. El uso de la gamma globulina específica hiperinmune está fundamentado en estos tres puntos. Primero, la producción de autoanticuerpos antivirales humanos, los altos títulos de autoanticuerpos anti-citomegalovirus y promover, por supuesto, esa situación, la inmunomodulación que podíamos tener del sistema inmunológico y, por supuesto, la manera como modularíamos ese estado inmunológico durante el embarazo. Ustedes saben que el embarazo tiene unas características inmunológicas de, entre comillas, tolerancia al trasplante, que en ese caso sería el bebé, que hace que tendríamos una madre relativamente inmunosuprimida. Luego necesitaríamos ciertas condiciones para esto. Modular la mayoría de las situaciones inmunológicas del embarazo.
¿Cuáles serían las razones para hablar la inmunoterapia en embarazadas con infección primaria? Durante el embarazo, para evitar el rechazo fetal, ya lo dijimos, tenemos un estado de inmunosupresión. La gestación es un estado de baja inmunoreactividad que predispone al desarrollo de infecciones primarias y recurrentes. Por eso la paciente embarazada es un grupo específico de riesgo y requiere nuestra especial atención. Fundamentalmente, acá participaría no solamente la inmunidad humoral, sino que también la inmunidad celular, específicamente por la estimulación de las células asesinas, las células T, que es un punto importante donde actuaría la gamma-globulina, aumentando la producción de las mismas, lo cual la haría una medicación que sobre el papel sería ideal por la inmunomodulación del embarazo. Sin embargo, vemos que los efectos inmunomoduladores también atenúan la respuesta inflamatoria, por lo tanto no tendríamos la respuesta que normalmente veríamos en los pacientes trasplantados o en pacientes con insuficiencia renal también infectados o con HIV-Sida, que tienen una respuesta completamente distinta a la que presenta la paciente embarazada. Este fue el primer estudio que publica Giovanni Nigro en el New England Journal of Medicine en el año 99, donde básicamente se hace la observación en un embarazo gemelar en el cual ellos aplicaron la gamma-globulina y mostraron que en esa restricción de crecimiento intrauterino que tenía esa paciente hubo una mejoría importante y plantea la posibilidad de que la gamma-globulina sea una alternativa de tratamiento. Giovanni Nigro no es perinatólogo, es neonatólogo y la mayoría de los estudios que él nos muestra nos compara efectivamente con el resultado postnatal. Posteriormente en este estudio nos aparece una recomendación en el año 2002, en donde esta especialista de la Universidad de Colorado básicamente plantea la posibilidad de que, teniendo en cuenta que el embarazo es una situación de inmunomodulación, tal vez la droga que necesitemos o la medicación que necesitemos para influenciar la respuesta inmunológica sea una gamma-globulina y por supuesto abre ese paradigma. Posteriormente nuevamente Adler y Giovanni Nigro publican en el año 2005 el primer estudio donde se intenta mostrar cuál es el verdadero efecto de la gamma-globulina comparando dos grupos. Ellos incluyen ese número de pacientes y en un grupo de pacientes incluyen las pacientes que eran IgG positivas e IgM positivas y que aceptaron hacerse la amniocentesis para encontrar que tendrían una PCR positivas. El otro grupo de pacientes eran las pacientes que eran IgG positivas e IgM positivas, pero que no aceptaron hacerse la amniocentesis, entonces fueron consideradas como un grupo para profilaxis. Al primer grupo le aplicaron las 200 unidades internacionales, dosis que se aplica para el tratamiento, y al grupo de profilaxis le dieron 100 unidades internacionales mensuales hasta el parto. Ellos encontraron al final de esa observación que en el grupo de terapia el 3% de las pacientes que recibieron la gamma-globulina solamente tuvieron un neonato con infección congénita por citomegalovirus frente al 50%, 7 pacientes, del grupo control. Y en el grupo de prevención se confirmó la infección congénita en 6 de 37 pacientes, 16% que recibieron el tratamiento, contra 19, que nos daba 40%, que no recibieron. Entonces este es como el primer estudio que muestra que hay unas posibilidades terapéuticas con la gamma-globulina. Sin embargo, como ustedes ven, no fue una aleatorización enmascarada, como se debe decir, sino que fue una aleatorización, entre comillas, por conveniencia. Hacia el 2012, Buxman publica este artículo en el cual él encuentra que en la literatura publicada hasta ese momento no existe ningún beneficio real en el cual se compruebe que definitivamente la gamma-globulina pueda disminuir las secuelas dentro de lo que se presentaba en el neonato. Sin embargo, él encuentra que las posibilidades de reacciones adversas con la gamma-globulina son muy bajas y deja, pues, por supuesto, abierta la situación para este tipo de posibilidades terapéuticas. Nigro nuevamente nos está mostrando después la comparación de unos niños ya postnatales de acuerdo al resultado postnatal y a la secuela que podría tener desde el punto de vista de déficit auditivo y de desarrollo psicomotor anormal, donde muestra que definitivamente cuando se usó la gamma-globulina él encontraba una mejor respuesta de estos niños y una mejor adaptabilidad neurológica. En el 2012 aparece este otro artículo de Vicentini y colaboradores, donde se incluyeron 92 mujeres que tuvieron infección primaria antes de la semana 17 de gestación, y básicamente ellos no encuentran una diferencia lo suficientemente importante entre los dos grupos que permitiera recomendar o no recomendar su uso. En esta revisión sistemática de Hamilton y colaboradores, nuevamente comparan todos los estudios que se han publicado hasta ese momento, que ninguno mostraba una aleatorización enmascarada que fuera metodológicamente importante y no es conclusiva en términos del efecto que pueda tener la gamma-globulina, y mencionan pues que se necesitan más estudios al respecto.
Hacia el 2015 aparece este estudio de Revelo, también en Italia, en donde básicamente ellos lo que realizan es aleatorizar los dos grupos. A un grupo le iban a dar la gamaglobulina, al otro grupo le iban a dar el placebo, y ellos encontraron que no solamente la gamaglobulina no fue efectiva en los grupos tratados, sino que el grupo donde aplicaron la gamaglobulina, los niños habían sido más prematuros y habían tenido más restricción de crecimiento intrauterino. Analizando metodológicamente el trabajo, posteriormente se encontró que esos niños, que no se podía diferenciar en esos niños si definitivamente esa restricción y esa alteración por la prematurez era específicamente por la gamaglobulina o por la infección por citomegalovirus en sí. Luego definitivamente tampoco fue conclusivo al respecto. Este otro estudio del 2014, nuevamente de Nigro, como ustedes ven, la mayoría de la literatura es de este autor y se sesga un poquito de acuerdo a los resultados de cada uno de los grupos que analizamos. Este está mucho más a favor de dar la gamaglobulina, y este otro estudio del 2017 reúne toda la experiencia que tiene el doctor durante los 15 o 16 años que muestra la literatura de ahí para atrás, mostrando los beneficios reales y potenciales que pueda tener la gamaglobulina. Revisando los últimos 2 años, desde que acabamos la revisión que hicimos para el consenso, que fue el año pasado, y o sea, en 14 meses no hay publicado ningún estudio que indique el uso o no uso de la misma. Este es el estudio más reciente que aparece en la literatura, que es un estudio hecho en Madrid, en el Hospital 12 de Octubre, donde participa Alberto Galindo por parte de materno-fetal y Daniel Blázquez por parte de neurología pediátrica, en donde fundamentalmente ellos también a un grupo le hicieron la gamaglobulina y a otro grupo no le hicieron nada. Fue una aleatorización muy similar a la que hizo el estudio de Nigro del año 2005, y ellos básicamente encontraron que para el estudio en el cual usaron la profilaxis no hubo ninguna diferencia en términos del resultado. O sea, ellos no están a favor de la profilaxis y en este estudio no se concluyó nada al respecto. Pero en el grupo en el cual se encontró una PCR positiva con patología malformativa, sí encontraron una disminución significativa de los hallazgos que ellos encontraron en la ecografía, en el seguimiento neurológico. Luego ellos plantean que la posibilidad terapéutica de la gamaglobulina es superior que su capacidad como profilaxis, y sigue de todos modos abierto el panel para poder saber si esta es la medicación de elección. La gamaglobulina viene en esta presentación, es una medicación que es costosa, pues por supuesto le tiene usted que hacer un MIPRES, tiene que justificarla, y lo que nosotros recomendamos fundamentalmente es que sea siempre definida en un grupo, en una reunión de expertos de medicina materno-fetal multidisciplinaria, donde se evalúe cuál es la posibilidad o no de formulársela a esos pacientes. Esta pues es la minucia de lo que nosotros debemos dar, siempre fundamentados en la verdadera indicación que tenga la paciente y por supuesto en una reunión de expertos. A estos pacientes hay que hacerle un seguimiento, hágale usted el tratamiento que le haga. Nosotros en el consenso, como les digo, no tuvimos la capacidad de recomendar una vía u otra debido a la insuficiente evidencia, pero sí encontramos la posibilidad de que la reunión de expertos formule una posibilidad terapéutica que en algunos casos puede ser beneficioso para los niños. Ya vamos a ver qué opinión tiene la Sociedad de Medicina Materno-Fetal al respecto. El ultrasonido debe ir a las malformaciones específicas, al hidros fetal y sobre todo al seguimiento de la medida de la placenta, que se ha descrito que es la medida más fidedigna para saber si el tratamiento tiene una adecuada respuesta o no. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal Americana, entonces, ¿qué recomienda? En ese statement que saca hace un par de años, lo que dice es que definitivamente en este momento la reunión de expertos es la que debe indicarlo, y que en los Estados Unidos la formulación de la gamaglobulina o del antiviral estaría supeditada a que estuviera la paciente participando en un protocolo de investigación. Para terminar entonces, creo que conocimos los aspectos clínicos relevantes al citomegalovirus, creo que reconocimos la sintomatología general y específica, aprendimos el comportamiento serológico materno, eso es lo más importante y el principal mensaje que les quiero dejar, cómo evaluar la paciente y cómo interpretar esos anticuerpos, los hallazgos ecográficos anormales, y ya sabemos qué posibilidades de terapia fetal. No se nos olvide nunca entonces que es una infección de carácter universal, que nos puede dar a todos, que está en todas nuestras poblaciones. Somos un país vulnerable y no conocemos nuestra verdadera prevalencia. Es importante conocer el tipo de infección para poder diagnosticarla. ¿Recuerdan el cuadrito azul, la prueba de agudeza visual? Busquemos esa, tengámoslo a la mano y sepamos cuándo es primaria, secundaria, recidiva, reinfección, infección congénita o malformación específica.
Los síntomas son inespecíficos, pero son de fácil identificación. No significa que a todas las pacientes que nos consulten por esos síntomas vamos a hacerle un pool de anticuerpos, pero sí indaguemos un poco más acerca de los factores de riesgo y muy probablemente vayamos a encontrar más razones para poder tratar las pacientes. Es necesario conocer la fisiología del comportamiento de los anticuerpos para realizar un adecuado diagnóstico y el tamizaje. El diagnóstico invasivo fetal es parte fundamental para definir las posibilidades terapéuticas. Luego esta paciente debe estar ya siendo valorada por una unidad de medicina materno-fetal. El tamizaje universal no es aceptado. El tamizaje es una opción si lo definen los factores de riesgo individuales y la valoración por el especialista en medicina materno-fetal. En cuanto a los hallazgos ecográficos, son hallazgos ecográficos floridos, no hay nada específico. Sin embargo, si se asesora de un grupo de expertos, probablemente vayan a poder encontrar cuáles características son más de una infección que de otra. Se requiere un conocimiento amplio, una identificación precoz y evaluamos siempre la posibilidad de tratamiento. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a cualquier comentario o pregunta. Saulo, muchas gracias.